Shalom a todos, esta es la congregación 20 Finales de acá desde el sector Candelaria y Arecibo, el cual les saludamos. Estamos contentos y gozosos, ¿verdad? Que a pesar de que hemos pasado por situación difícil del huracán Fiona, estamos presentes, ¿verdad? Y estamos de pie adorando al poderoso hoy. Vamos a entrar, ¿verdad?, a la parashá número 51, la parashá Nitzavim, y un significado, ¿verdad? Un significado es estáis de pie. ¿Y estáis de pie cuando? Hoy estáis de pie. Hacemos una introducción, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad?, de lo que estos prácticamente dos capítulos habla. Y ya vamos, ¿verdad?, terminando este libro de Devarim. Dice que el día que debía morir Moshe, reunió a todos los hombres, a las mujeres y niños de Israel para comprometerlos en un pacto con Yahweh, y según el cual no solo los Bnei de Israel presentes eran confirmados como el pueblo elegido, sino también todas sus generaciones futuras y los que no estaban allí. Se formuló una advertencia a todo aquel que contemplara rechazar a Yahweh, en la creencia de que las maldiciones antes mencionadas no se derramarían sobre él. Y esta actitud provocaría la cólera de Yahweh y la persona en cuestión sería borrada de la faz de la tierra. Si era el pueblo el que pecaba, toda su tierra sería destruida. Cuando las generaciones siguientes preguntaran sobre las causas de esa destrucción, se les respondería que había sobrevenido a raíz del abandono de Yahweh y sus mandamientos. Y después los israelitas hubieran, ¿verdad?, experimentado la bendición y la maldición de Yahweh y retornado a su congregación, el Todopoderoso los reuniría de la dispersión y los regresaría a la tierra prometida. Entonces la maldición sería transferida ¿a quiénes? A los enemigos que habían perseguido y oprimido a los israelitas. Y esto, por otra parte, disfrutarían de ¿qué? De las bendiciones, de la prosperidad, de la felicidad, siempre y cuando aceptaran y observaran plenamente los mandamientos divinos. En consecuencia, el pueblo debía comprender que la elección entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, era suya. ¿Y solamente de quién? De la persona. El cielo, el Shamayim, y la tierra, la Ares, eran testigos eternos de este ofrecimiento. Si los Bnei Israel elegían adherirse a Yahweh, prosperarían. De lo contrario, ellos perecerían. Y prácticamente de eso es lo que se habla, ¿verdad?, en estos dos capítulos. Comenzamos con el capítulo 29 y el versículo 10, donde dice: hoy estáis todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. En esta última renovación del pacto, antes de la entrada en la área prometida, están incluidos todos, también los que habían salido de Misrayim, de Egipto, y que no habían nacido dentro del pueblo de Israel, como está escrito en el Sefer, en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 12 y versículo 38, donde dice: subió también con ellos una multitud mixta. Y esta multitud mixta de otras nacionalidades habían hecho la conversión en Misrayim antes del comer del cordero de Pesach, porque ningún varón extranjero podía participar del cordero sin estar circuncidado en la carne, lo cual implica una conversión al judaísmo, como está escrito en Shemot, capítulo 12, versículo 48 al 49, lo leemos ahora, y hay mucha controversia en cuanto a este texto. Dice: pero si un extranjero reside con vosotros y quiere celebrar la Pesa Yahweh, que sea circuncidado todo varón, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona
persona incircuncisa comerá de ella. La misma Torá se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Los conversos de las naciones que han entrado en el pacto deben ser tratados de la misma manera que los israelitas nativos y tienen la misma responsabilidad para cumplir los mandamientos que los yahudí. Y la expresión la misma Torá no incluye a los pueblos de las demás naciones, solamente a quién, a los israelitas y a los conversos, los que están dentro del pacto de Sinai. Hay mucha controversia en cuanto a esto porque muchas personas no quieren hacer la circuncisión de la carne, la circuncisión del prepucio, porque está establecido en la Torá, porque muchos dicen, no, ya yo tengo la circuncisión del corazón, pero la circuncisión en la carne es un pacto, y un pacto con el poderoso de Israel. O sea, eso usted se queda en su conciencia si usted establece lo que dice la Torá. Se supone, ¿verdad?, que usted, varón, haga circuncisión para que usted entonces, ¿qué?, pueda entrar en el pacto, porque el pacto es ¿con qué? Con los que se circuncidan, dice ahí la Torá. Ahora no se enoje conmigo porque la Roá dijo aquello, no. Yo te digo lo que dice la Escritura, para que estés dentro del pacto que se hizo allí en el Sinai, a nuestro Elohim. Tenemos que, ¿qué? Que cuando tomemos Pesach, estar, ¿qué?, circuncidado en la carne. Si usted, pues, ¿verdad?, luego quiere preguntarme algo, pues seguimos hablando al respecto, pero también hemos leído, ¿verdad?, anteriormente cuando leímos la Torá, donde habla también de la circuncisión del corazón. Pero la circuncisión del corazón es porque usted va a llevar la Torá en su corazón. Y la circuncisión de la carne es porque usted tiene un pacto con Abba Kadosh. Que eso está establecido y claro. Si usted tiene otra diferencia, ¿verdad?, o tiene otro pensar, pues entonces usted demuéstremelo por la Torá. Que la Torá dice esto. No. Todo lo hablamos, no me venga con un pensamiento de hombre, ni que el mentor, ni que el rabino, ni que aquel dijo, no, dígamelo por la Torá. El libro, el Sefer, el capítulo y el versículo dice esto, pero lo que yo te estoy leyendo dice que te tienes que circuncidar en la carne para que puedas tomar la Pesach y entres al pacto que está establecido con Abba Kadosh. Eso es para los varones. En el capítulo 29, del 14 al 15 dice, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están hoy aquí con nosotros. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido todavía, lo cual puede compararse con la oración de Yeshua en Yohanan, capítulo 17, versículos 20 al 21, donde está escrito, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Establece la Torá. O sea que aquello que se habló allí no solamente era para los que estaban allí reunidos en el monte Sinai, sino para que nosotros también, los que estamos hoy aquí. En el capítulo 29 y versículo 18 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Yahweh nuestro Elohim, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno. Esta raíz de amargura es la idolatría de los antepasados de Abraham, como lo vemos en Yehoshua, Josué, capítulo 24, versículo 2, donde está escrito, y Yehoshua dijo a todo el pueblo, así dice Yahweh vuestro Elohim, Elohim de Israel, al otro lado del río habitan antiguamente vuestros padres, es decir, Terá, padre de Abraham y de Nahor, que servían ¿a quién? A otros dioses. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 está escrito,
Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la Hanán. La Hanán es la gracia de Elohim. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Según la segunda regla de interpretación del nivel Peshat, por la similitud de expresiones que es Gezerá Shabbat, Gezerá Shabbat, G-U-E-Z-E-R-A acentuada, Gezerá, Shabbat es S-H-A-V-A acentuada, Shabbat, no es Shabbat, es Shabbat. La raíz de amargura de la cual se habla aquí se refiere a la idolatría. Al igual que en el texto de Devarim, en el capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta Torá. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y oiremos, según Shemot, capítulo 24, 7. La declaración de los israelitas al decir haremos corresponde a la Torá revelada, que se encuentra al alcance de la persona, y oiremos es sinónimo de la Torá oculta. Y usted dice, ay, una Torá oculta. Déjeme explicarle que por el momento, ¿verdad?, se encuentra más allá de nuestro alcance. También hay un nivel intermedio llamado las palabras de la Torá, que acompañan a las mitzvot, tal como la frase Vaidaber Yod-Hei Behel Moshe. ¿Qué quiere decir eso? Elohim le dijo a Moshe, que es parte integral de la Torá, pero no es una mitzvah en sí misma. La persona debe tratar de revelar aquello que actualmente se encuentra oculto y que solo le pertenece a Abba. ¿Cómo usted logra esto? Esto se logra alcanzando el estado intermedio correspondiente al reconocimiento de que siempre hay maneras de servir a Yahweh que no están explicadas en la Torá y que se alcanzan buscando a Yahweh en todas las cosas. O sea, Abba Kadosh siempre detestó la idolatría. Siempre detestó que el pueblo se fuera en pos de otros dioses. Siempre detestó, ¿verdad?, de que los israelitas, con tanto que se le había hablado, milagros, cosas que vieron grandes que hizo nuestro Abba Kadosh, y simplemente porque le presentaron otra idea, ellos ¿qué hicieron? Se fueron detrás de esa otra idea. Se olvidaron. Porque usted no tiene que ir directo, como dicen mucha gente, ¿verdad? Ay, usted no puede ir a los animales, usted tiene que ir al dueño del circo para decirle cómo tratar a los animales. Y no es que le estoy diciendo al animal a nadie, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo de que si usted quiere bregar, ¿verdad?, con estos animalitos, pues usted tiene que ir donde ¿quién? Donde el dueño de esos animalitos, que los conoce más que nadie. ¿Ven? Pues entonces usted tiene que ir ¿dónde? Usted tiene que ir donde el poderoso, que conoce todo lo oculto. Las cosas reveladas, Él nos las va a dejar saber a nosotros y nos las va a mostrar a nosotros en el tiempo que usted adquiera entendimiento y sabiduría estudiando su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos podemos escuchar a otras personas, podemos caer en el misticismo, podemos caer en la idolatría, podemos caer en el espiritismo y no nos damos de cuenta de eso, porque pensamos que todo lo que proviene, no, es que eso es de Abba. No, si usted se tiene que dar de cuenta a través de, ¿verdad?, de todo este caminar de los israelitas por el desierto, ¿qué pasaba con ellos? ¿Sabe? El no escuchar, el quejarse, el mirar a otras cosas que no tenían que mirar, todas esas cosas Abba las detestaba. Entonces, mayormente las cosas que están ocultas son de Él y le pertenecen a Él. Y Él las revela a quien Él quiera.
Pero ¿cuándo las revela Él? A cualquier persona por ahí. A cualquiera que le diga, no, de todo tú, aquí yo es. No, claro que no. Usted tiene que saber de quién vienen esas palabras. Porque una persona tiene que ser, ¿verdad? Como eran los profetas de antes. Personas que no tuvieran que, como dice la Torá, que nadie tenga nada malo que hablar de ti. Entonces, ¿qué sucede? Las cosas entonces que no están explicadas, que nosotros no las sabemos, el Abacadosh se va a encargar de revelarlas. Pero primero, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que ir? Donde aquel, donde el otro, donde aquel que dice descubrí esto. Si en la misma escritura dice que cuando te digan, mira, el Mashiach está allí, o mira, está allá, ¿qué dice? No vaya porque no es verdad, no es realidad. Entonces, una persona que está versada en la Torá, en las escrituras, que entiende las palabras de las escrituras, y sabemos que hay niveles de interpretación, pero cuando usted se mete con el poderoso, Él le va a revelar lo que está oculto, va a abrirle el entendimiento. Porque hay veces, ¿verdad?, que nosotros queremos saber cosas misteriosas. Usted quiere saber cosas misteriosas, entonces cuando llega la noche que está en oscuridad, tiene miedo. Y las cosas misteriosas no se revelan en la luz. Las cosas misteriosas, a partir de las 3 de la mañana, con la luz apagada, ahí es que comienzan a revelarse. Porque ahí es donde más alta está la energía que negativa. Ahí es donde el lado oscuro se manifiesta. Entonces, si usted, ay sí, que yo quiero saber las cosas ocultas y que yo quiero saber esos grandes misterios y que yo entonces ve una cucaracha, ¡ah! Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se le va a revelar a un cobarde que le tiene miedo a la oscuridad? Cuando usted como persona no reconoce lo que dice la Torá, que usted es luz en medio de las tinieblas, luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo Abba le va a revelar algo a alguien así que le tiene miedo a la oscuridad? Ay, no, yo tengo que, no me deje oscuro, enchúfame aunque sea una bombillita. Una lucecita que yo pueda ver, que yo vea que ahí hay luz. ¿Y tú? ¿Qué tú eres? ¿Tú eres oscuridad también? No, usted es luz. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted le cree a Abba, mire cómo le voy a decir, si usted le cree al poderoso, que él dice que el malak de él acampa a tu derredor y te defiende, usted no le tiene que tener miedo a nada, ni a nadie. Nadie te va a comer, porque la boca no es tan grande como para que tú, a menos que sea un pitón o que sea, ¿verdad?, una anaconda, que cuando abra la boca te trague, pues ya, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero ningún ser humano te va a tragar. Entonces, ¿qué sucede? Si usted es temeroso de la oscuridad, el lado oculto, el lado oscuro se va a dar de cuenta. ¿Y cuándo le va a atacar a usted? ¿De día? Te va a atacar de noche. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿a qué tú le tienes miedo? Si tú le tienes miedo a la oscuridad, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué tú crees que va a salir en la oscuridad? ¿O es que cuando éramos pequeños, mira que te agarran la mano pelúa, mira que te agarran por las patas, mira que no saques las patas de la cama porque cuando las saques te va a tocar la mano de hielo? Esas cosas, cuando eran niños los traumatizaban porque les metían miedo para que los muchachos se durmieran. Te va a salir el cuco. ¿Qué cuco? Pues si no lo conoces, no sé quién es el cuco, ¿cómo es el cuco? ¿Y por qué le tenías miedo al cuco si tú nunca viste al cuco y nunca lo conociste? ¿Miedo a qué? ¿Por qué miedo al cuco? ¿Quién era el cuco? ¿Alguien vio el cuco aquí algún día? Yo nunca vi el cuco. Pero le teníamos miedo. Nunca lo habíamos visto y le teníamos miedo. Entonces, ¿qué sucede? ¿A qué tú le temes? Tienes que preguntarte dentro de ti. Si tú le tienes miedo a la oscuridad, ¿a qué tú le temes? ¿A que se te aparezca qué? ¿A ver qué? Bueno, que ya a lo mejor me sale un muerto.
Oye, la Torá dice que los muertos no salen. La Torá en ningún texto he visto yo que los muertos salen, exceptuando los que Machía revivió. Lázaro, Machía lo revivió y llevaba 3 días de muerto, ¿verdad? Y cuando Machía murió también, que dice que salieron los muertos de las tumbas y regresaron a sus casas. Machía llegara y mi marido regresara a casa. Ahí sí yo me desmayo. Porque usted se imagina eso. Pero no hay que tener miedo. ¿Sabe? Mire, mi esposo partió y yo apago todas las luces y me acuesto a dormir tranquila. Porque la Torá dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Yahweh, me haces vivir como confiada. ¿Por qué voy a tener temor? Y dice que no tengamos temor ¿de qué? Del terror nocturno. Que no tengamos miedo a la noche. Entonces, si tú le tienes miedo a la noche, hay algo en ti. Hay algo en ti por el cual tú le temes. Porque uno no le tiene miedo a la noche así porque sí. Y si tienes personas, si usted es casado o usted es casada y tiene una persona en lado suyo, ¿por qué menos le debe de tener miedo? Porque, ¿verdad? Usted dice, le echa la responsabilidad y que duerme al lado suyo. No, si algo pasa, tú me defiendes. Pero cuando uno está solo, uno no puede decir eso. Cuando estoy sola, yo recito las palabras de la Torá. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Yahweh, me haces vivir confiada. Y así que tenemos que estar todos nosotros practicando Torá, vivir confiados y vivir confiada en la palabra establecida de Él. No es la que dice aquel ni la que dice el otro, sino lo que dice Él. Entonces, si viene alguien y te dice, esta noche te va a salir una mano negra, ya usted se va con eso en la mente. Y usted se hace el bravo, a mí no, pero por la noche cuando yo, verdad que aquel me dijo que me va a salir una mano negra. Ya lo recibiste, ya lo transmitiste a tu corazón y a tu mente, y ten por seguro que cuando te acuestes a dormir vas a ver la mano negra. ¿Por qué vas a ver la mano negra? Porque ya te acostaste con la idea de que ibas a ver una mano negra. Y tu mente es poderosa. Tu mente puede ver lo que tú quieres que vea. Si tú dices, no, allí yo veo una luz, pues allí tú vas a ver la luz. ¿Por qué? Porque tus palabras son poderosas. Lo que tú confieses será hecho. Así que no quiero ver una mano en la pared, ¿verdad? Escribiendo, porque si esa mano escribiendo todo eso, ahí así que entonces hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado. En el capítulo 30, el versículo 2 dice, y volverás a Yahweh tu Elohim y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. ¿Quiénes? Tú y tus hijos, y volverás con todo tu corazón y con toda tu alma. Aún desde los niveles más bajos, Yahweh te permite retornar a Él. Aunque tú caigas bajo, Él siempre recibe a sus hijos. Entonces cuando dice Beshafta es V-E-S-H-A-V-T-A, Beshafta, eso significa volverás, y tiene la misma raíz que Shabbat. El Shabbat es comparado al mundo que viene. La principal recompensa del Shabbat y del mundo que viene es un mayor reconocimiento de Yahweh. Y esta es la naturaleza de volver a nuestro Elohim, a nuestro Creador. Entonces, Beshafta, volverás, tiene la raíz que Shabbat, indicando una conexión entre el Shabbat y Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? El retorno o arrepentimiento. Y hay dos tipos de arrepentimientos: el incompleto y el completo. ¿Ven? El primer tipo es el de la persona que está siempre ocupada en negocio, en aquello, en afanada, ¿verdad? Dedicada a las cosas pasajeras de este mundo.
Y en medio de ello siente que debe de arrepentirse, ¿verdad? Pero dice, wow, yo creo que debo de volverme a hacer teshuva porque estoy muy afanado en todas estas cosas. ¿Pero qué hace? Se arrepiente, pero más tarde, ¿qué pasa? Vuelve a su estado, a su comportamiento original. Hay gente, ¿verdad? Y eso se veía mucho en la otra escuela, donde la gente decía, no, yo voy a aceptar a Mashiach, yo estoy arrepentido, y estaba una semana o 2 semanas que eso había que dejarle el espacio. Pero luego de eso, ¿qué hacía? Volvía a su comportamiento original, a lo que hacía antes. Entonces, esta clase de arrepentimiento corresponde a los 6 días de la semana, que a su vez son un paralelo de los 6 conceptos de la Mishnah. La Mishnah es la Torah oral. Permitido y prohibido, apto y no apto, puro e impuro. Y tal persona no tiene tranquilidad estando en un momento prohibido, ¿verdad? Y luego en otro momento permitida, apta y luego no apta, pura y luego impura. ¿Por qué? Porque hoy acepto y mañana no acepto. Hoy creo y mañana no creo. Hoy estoy fervoroso, pero mañana estoy como desanimado, desganado, desalentado. Entonces, por otro lado, la persona que supera las pruebas y retorna completamente a Yahweh es un ejemplo de arrepentimiento como completo. Estamos hablando del incompleto y del completo. Pues ese entonces sería una persona que completa. ¿Por qué? Porque estuvo en Teshuvah, dio un ejemplo de arrepentimiento. Un arrepentimiento que corresponde a ¿cómo? Al Shabbat. Tal persona tiene tranquilidad, pues cuando llega el Shabbat, llega al descanso. ¿Cuántos llegan al descanso aquí? Usted ni se imagina cuánto yo deseo el Shabbat, porque el Shabbat te desconecta a ti del mundo exterior. Yo hoy en día, yo sé que la gente dice, que los yahudí son unos exagerados que ni siquiera cogen el teléfono. Miren, yo he llegado a entender que la paz mental y el estar usted separado de todo el mundo y guardar ese Shabbat en completa shalom con Abba, eso no tiene precio. Porque ¿cómo usted va a estar en una sinagoga a ir a estudiar la Torah, pero entonces tiene el teléfono ahí al lado vibrándole y cada rato y te llama este, y te llama aquel, y te llama el otro? No, eso no es Shabbat, eso no es guardar Shabbat. Por eso los yahudí no cogen ni el teléfono, porque ellos quieren estar como separados solamente para Abba. Están en completa paz. La Escritura dice que es una shalom que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que tengo que tener el teléfono al lado? ¿Que tengo que estar pendiente a que aquel me llame, que aquel me diga, que el otro esto? No, eso no es tener shalom. Esto es tú dejarle saber, voy a guardar Shabbat, no puedo atender a nadie. Así yo lo hago, tengo mi celular y lo pongo ahí. Yo vengo a coger las llamadas después que yo termino el Shabbat. Dime, que te llamé, estaba guardando el Shabbat, no te puedo contestar, estoy haciendo cosas. Tengo 6 días para que me llame, para que me ubique, para que lo que sea. Pero ese día del Shabbat, se supone que usted tiene que separarse de todo, desconectarse de todo. ¿Por qué? Porque es un día donde usted se lo va a dedicar ¿a quién? A su Padre Celestial. Un día donde usted le va a reconocer el amor, la misericordia y la grandeza que Él ha tenido para con usted, porque le ha mantenido con vida. Y cuando usted obedece los mandamientos, que es lo que estuvimos hablando al principio, Abba te da largura de días en esta tierra. Hay gente que dice, pero ¿por qué se van tan rápido? Aquellos que no guardan Shabbat, imagínense usted.
Pero nosotros, como sabemos el significado de lo que es guardar Shabbat, pues usted debe de ser celoso con eso. Entonces, Beshavta tiene la misma raíz que Shabbat, indicando que el Shabbat y la Teshuvah son conceptos complementarios. Y mediante la iluminación del Shabbat, el mundo se despierta al arrepentimiento por el amor. Un amor que surge del deleite del Shabbat. Usted está guardando el Shabbat aquí, pero espiritualmente usted no sabe todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Su alma está comprimida en esta vasija, pero usted no sabe todo lo que ella está liberando en el mundo espiritual al usted guardar el Shabbat. O sea que el Shabbat corresponde al futuro, al mundo que viene, porque aquel que no suba a guardar Shabbat, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, aquel que no suba, ¿verdad?, a leer Torah, estudiar Torah, ¿qué va a pasar con ellos? No va a haber agua, no va a llover. Entonces, nosotros que la hemos pasado, ¿verdad?, con esto de Fiona, aquellos que se les fue el agua, que no podía cocinarse, no se podían bañar, no podían hacer nada. Imagínense que entonces ella dice, no va a haber agua y no va a llegar de ningún lado. Entonces, en el Shabbat, cuando la persona verdaderamente retorna a Yahweh, obtiene un anticipo del mundo que viene. Entonces puede alcanzar la revelación de los misterios ocultos de la Torah. Y usted dice, wow, pero ¿qué está diciendo la Torah? ¿Usted cree que esto que usted está haciendo no es un ensayo? Esto es un ensayo para cuando, ¿verdad?, subamos a dónde? A Jerusalén a estudiar. Cuando Mashiach, ¿qué? ¿Rija con qué? ¿Con mano de qué? ¿Con mano blandita? No, con hierro, pero la mano de hierro es ¿qué? La Torah. Entonces, el pecado hace que la persona pierda una parte de su kadushá, de su santidad. Kadushá es santidad. Y santidad es una chispa de su alma. De la misma manera en que aquel que pierde un objeto que debe de buscarlo, la persona debe buscar las partículas perdidas de su alma. El arrepentimiento significa encontrar esas chispas perdidas y hacerlas retornar a su lugar apropiado. ¿Usted ha visto cuando algo se va desprendiendo? Hay algo, ¿verdad?, un objeto, algo, y las piezas se le van, ¿qué?, desprendiendo. ¿Qué sucede? Dicen que cuando una persona se aparta de Abba Kadosh, tiene varias muertes. Y la primera muerte es ¿qué? Son 3 muertes. ¿Cuál es la primera? La espiritual. La muerte espiritual. ¿Por qué? Porque va perdiendo esa chispa de su santidad, de su kadushá. Y cuando se pierde, ¿verdad?, en esa muerte espiritual, ¿qué luego viene? ¿Qué muerte? La moral. La muerte moral. ¿Por qué? Porque ya no le importa que le digan, ya tú no buscas de Abba, ya no te ya no me importa, ya yo no quiero seguir en ese camino. Para luego entonces entrar en una muerte ¿qué? Física. Entonces cuando entras en una muerte física, ahí te perdiste. Espiritual, moral y física. Esas son las 3 muertes que una persona que se aparta de Abba, aparta de su kadushá, vive, adquiere. ¿Por qué? Porque se apartó. Entonces, el pecado, ¿verdad?, que crea en usted, crea una pérdida. Porque usted va perdiendo ¿qué? Usted va perdiendo santidad. ¿O usted cree que un pecador entra a la presencia del Poderoso? La Escritura dice que aquellos que cometen pecado, Abba los mira de lejos. Pero un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él lo acepta. Él lo recibe. Entonces, cuando usted viene en arrepentimiento, entonces significa que encontrar esas chispas perdidas y hacerlas retornar a su lugar apropiado. Si usted no entiende eso, usted me lo deja saber luego. Y así está escrito, ¿verdad? Estarán perdidos, desde allí buscarán a
Elohim su creador y lo encontrarán. ¿Dónde dice eso? En Devarim, capítulo 4, versículos 26 y el 29. En el capítulo 30 y versículo 3 dice: entonces Yahweh hará tornar tus exiliados y se compadecerá de ti y volverá a recogerte de en medio de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido tu creador. La persona que peca fragmenta su da'at. ¿Qué es el da'at? La percepción superior o el conocimiento, ¿verdad? Consecuentemente, sus chispas de santidad se dispersan por todo el mundo. Mediante el arrepentimiento comienza el proceso de restauración. ¿De qué? De restaurar su da'at, su entendimiento, su percepción superior. Y de la elevación. Le estoy hablando en otro nivel. ¿Ve? Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy hablando, pero le estoy hablando en otro nivel espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted comienza con esa restauración de su da'at y de la elevación de su chispa. Entonces, cuando dice la frase de tus exiliados, hace referencia a las chispas sagradas dispersadas por el mundo esperando su rectificación. Todos sabemos que debemos de hacer tikkun, ¿o no es cierto? Tenemos que hacer un tikkun. ¿Y qué es el tikkun? Rectificación, rectificar, ¿verdad? Entonces, mediante el estudio de la Torá, la persona experimenta una revelación de la divinidad que la hace ¿qué? La hace arrepentirse, porque cuando usted estudia Torá, cuando usted lee lo que está ahí, yo no sé, a aquellos que les gusta estudiar Torá, hay momentos, ¿verdad?, en que su corazón se compunge, en que su corazón se siente, ¿verdad?, como que no es atribulado, sino como que, wow, como yo le fallé a Abba, como yo hice esto, como yo hice aquello, y mira lo que está escrito aquí, mira lo que él me expresa. Y entonces cae en un corazón que, arrepentido. Usted comienza a arrepentirse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Así la divinidad, tal cual se alcanza a través del estudio de la Torá, te va a llevar ¿a qué? Te va a llevar al arrepentimiento. Y cuando te lleva al arrepentimiento, va a hacer tornar ¿a qué? A tus exilados. El que vuelve a Yahweh le hace caso. Y él ha dado, ¿verdad? Y sigue dando testimonio acerca de su hijo Yeshua. El que escucha al Padre viene a Yeshua. El que no viene a Yeshua no está haciendo caso a Yahweh. Y el que rechaza a Yeshua como el Mashiach, está rechazando a Yahweh, que le ha hecho ¿qué? Mashiach y Adón. Primeramente sobre el pueblo yahudí y también sobre todas las personas de la Aretz, de la tierra. Entonces, la vuelta a Yahweh en los últimos tiempos implica, por lo tanto, la vuelta a la Torah viviente. ¿Quién es la Torah viviente? Yeshua HaMashiach. Cuando esto suceda, entonces Yahweh hará un gran milagro. Los llevará a la tierra que fue prometida a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos entendieron eso? ¿verdad? En el capítulo 30, versículo 6 dice: y Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En Devarim capítulo 10 y versículo 16 hay una exhortación al pueblo para circuncidar el prepucio de su corazón. Pero aquí el poderoso promete que él mismo circuncidará el corazón de los padres y de los hijos que han hecho teshuvá. Y yo dije que teshuvá era ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, el momento que se trata aquí es de ¿qué? De la eliminación definitiva del Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? La inclinación al mal. Entonces, esto se cumplirá cuando finalmente el pueblo de Israel sea visitado por el Mashiach Yeshua en su segunda venida. Cuando dice a fin de que vivas, aquí se refiere a la vida eterna, como resultado de la circuncisión definitiva del corazón, del lev. Continuamos en el capítulo 30, ¿verdad? Del 11 al 14 dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti.
ni está fuera de tu alcance. No están los Shamayim en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al Shamayim para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslos y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. El rabino Shaul está dando una aplicación mesiánica a este texto, desde el nivel Drash, mostrando que el mandamiento al que se está refiriendo es el Mashiach, la Torah viviente, como está escrito en el libro, en el Sefer de Romanos, capítulo 10, versículos 6 al 10, que dice: pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al Shamayim? Esto es para hacer bajar al Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir al Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca Yeshua nuestro Adón y crees en tu corazón que Yahweh le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que observen la conexión entre arrepentimiento, que es Teshuvah, y guardar los mandamientos, los misbot, y ser salvo por medio de reconocer a Yeshua como nuestro Adón resucitado. Y hay un mandamiento que trae salvación más que ningún otro. El que habla de escuchar, de Shema, y obedecer al profeta como Moshe en Devarim, Deuteronomio 18:15. El que cumple ese mandamiento se salvará eternamente, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice: ellos respondieron, cree en el Adón Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa. Entonces, además podemos entender que estos textos, de manera que la salvación que se da por medio de Yeshua es la puerta para una vida en obediencia a los demás mandamientos, a los demás misbot. Y para servir a Yahweh de la manera apropiada, uno debe expresar verbalmente los deseos de su corazón. Y mire que en tu corazón no haya ¿qué? No haya ¿qué? Pecado y no haya rebeldía. En el capítulo 30, versículo 15 dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El poderoso no obliga a nadie a andar en el camino correcto. Él nos informa, ¿verdad?, acerca de los dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y entonces nosotros tenemos la libertad para escoger. Por eso usted tiene el libre albedrío. Abba no le puso a nadie obligación, ni siquiera a Adán ni a Eva. Allí ellos decidieron en su vida hacer lo que ellos quisieran hacer. Él no les dijo ahí obligatoriamente me tienes que servir. Pues Él no te dice a ti obligatoriamente me tienes que servir. Tú tienes la libertad para escoger, porque Él te da a ti ¿qué? Una opción. Tú escoges la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces no podemos obligar a nadie a amar a Abba y a creer en Yeshua. Cada uno tiene que elegir. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que informar a todo el mundo que la elección de cada uno trae consecuencias eternas. Si tú hoy en día te presentamos el plan de salvación, te decimos, mira, te aconsejo, coge la vida, coge la bendición, y no, yo voy a escoger lo que yo quiera. Y yo no quiero servirle a Abba, yo no quiero hacer esto. Pues entonces, en tu mente y en tu corazón acuérdate, y no lo olvides, que vas a tener consecuencias, causa y efecto. Porque todo lo que se hace trae consecuencias. Si haces las cosas bien, recibirás bendición. Pero si haces las cosas mal, recibirás ¿qué? Maldición. Entonces, hay graves consecuencias al no obedecer a Yahweh, que nos manda a escoger el camino de la vida. Y cuando nos manda a todos los hombres a arrepentirse de sus malos caminos,
y abandonar los ídolos, como está escrito en donde, en el libro de Hechos, capítulo 17:30, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Yahweh declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En Hechos capítulo 13, 38 al 41 está escrito: por tanto, hermanos, sabed que por medio de ellos es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la Torah de Moshe, por medio de él, todo aquel que cree que justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas: mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Eso es lo que dice, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 13, 38 al 41. La libertad implica responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Y la Torah también dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene. O sea, que tú tienes la libertad de ¿qué? De escoger lo que tú quieras hacer. Pero sabes que en esa libertad va a implicar ¿qué? Responsabilidad. Y en esa responsabilidad, consecuencias. Continuamos en el capítulo 30, versículo 19. Al Shamayim y la Are pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la verajá, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El hombre tiene facultad, ¿verdad?, para escoger el camino de la vida o el de la muerte. Pero Yahweh le ordena escoger el camino de la vida. Y el que no lo hace se rebela contra el poderoso. Y dice que va a sufrir la muerte por su rebelión. El cielo, el Shamayim, y la tierra, la Ar, dice, son testigos en contra de todos los pecados del pueblo de Israel. Por lo tanto, tendrán que ser destruidos después del milenio tanto el cielo como la tierra, para que no queden testigos que recuerden los pecados de Israel. ¿Dónde vemos eso? Isaías capítulo 65, 17, Isaías 66, 22, Matitiyán, Mateo 5, 18, Segunda de Kefas de Pedro 3, 13 y Revelación Gilgalú 21, 1. Ahí usted tiene, ¿verdad?, donde habla que este cielo y esta tierra, ¿qué va a pasar? Van a pasar, porque van a ser ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. En el capítulo 30 y versículo 20 dice: amando a Yahweh tu Elohim, escuchando su voz y allegándote a él, porque él es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la área que Elohim juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El camino de vida es el camino del amor al Creador. El amor al poderoso se manifiesta ¿en qué? En la obediencia a su voz y en una relación muy íntima con él. Cuando dice él es tu vida, él mismo es la vida eterna, como está escrito en donde, Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Yeshua Mashiach, y este es el verdadero Elohim, la vida eterna. La palabra hace referencia al Padre, no a Yeshua. El Padre es el verdadero Elohim y la vida eterna, y esa vida eterna la ha depositado en su Hijo Yeshua, como está escrito en Primera de Juan, Yohanan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Servir a Yahweh es tu vida, y ello te da la vitalidad que necesitas para cada día. Es verdaderamente un canal de vitalidad
especialmente cuando te renuevas y renuevas tu actitud diariamente. Si alguien se separase de la Torá, es como si se separase de la vida misma. ¿Por qué? Porque ahí está su palabra. ¿Y la Torá es qué? La Torá es vida. Entonces dice, Kihu Hayeha. Kihu Hayeha, porque Él es tu vida. También puede traducirse como, pues ello es tu vida. La fuerza vital de la persona viene principalmente de la Torá, como dicen en el Likutei Moharan. Así, cuanto más uno se dedica a la Torá, al estudiarla y observarla, más se realza su vida. Entonces, tu vida y el largo de tus días. Usted sabe que si usted obedece la Torá, sus días son ¿qué? Extendidos aquí, son alargados en la área. Entonces, cada alma está enraizada en la Torá, de donde recibe su vitalidad. Cuanto más se esté unido a la Torá, más grande será el grado de vitalidad que le traerá a su vida y a sus días. Y yo te pregunto, ¿has escogido el camino de la vida? Yahweh te ordena que te arrepientas del mal camino y escojas el buen camino que lleva a la vida. Si escoges el camino de la vida ahora y confías en la redención que hay en Yeshua, entonces serás salvo. Y en la Torá encontrarás ese camino que Él te ofrece. Pero si no obedeces a sus mandamientos y quieres caminar en pos de los deleites de tu alma, entonces tus días se acortarán en la tierra. Y no tendrás que, luego de que se te acorten tus días, no tendrás vida eterna. Como dice, ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue siempre mirando al blanco de la soberana vocación, a su Yeshua HaMashiach y a nuestro Abba Kadosh, que es el poderoso, el cual dice en su palabra que lo único que pretende y quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos ¿qué? Seamos salvos a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.